le bendiga, Dios le guarde, Dios traiga un toque de su presencia a sus corazones, porque solo Él puede cambiar nuestras condiciones. Tu vida puede ser buena, pero las cosas cambian de repente. Necesitamos a un Dios que nos sostenga. ¿Cuánto lo saben? Necesitamos a un Dios que nos sostenga. Y en esta mañana Dios ha traído una palabra que hemos saboreado, que nos ha impactado, que ha trabajado en nuestros corazones y se llama, y el título tiene que ver con las vasijas. ¿Qué tienes en tu vasija? Y yo quiero que hagamos una introspección hacia nosotros mismos, nos veamos hacia adentro y dejemos de ver hacia afuera. No mire al que está a su lado, mírese usted mismo en este momento. En este momento, deje toda distracción y mírese a sí mismo. ¿Qué tiene tu vasija? ¿Cuántos sabemos que somos vasijas? Somos vasijas. Y algo tiene que tener nuestra vasija. Y como pastora y sacerdote de esta casa, tengo que decirle las cosas para que la vayamos aprendiendo. Me crea cierta pregunta. Cuando tenemos ese momento importante de tener un contacto espiritual con la presencia de Dios, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué nos sentimos indiferentes muchas veces? Y esto cada quien tome la parte que le corresponde. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios quiera hacer clic con su espíritu y usted simplemente se quede como indiferente? Tiene que haber un estado que el mundo espiritual vea que usted está haciendo clic con la presencia de Dios. Cerrar los ojos cuesta tanto. Estar conectado con su presencia le cuesta tanto. Creo que es un deleite. Es algo que debemos disfrutar como nada en este mundo. Porque sus energías, sus fuerzas, su dirección parten de ahí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Qué vamos a hacer mañana? Solo Dios lo sabe. La vida nos sorprende y tenemos que estar conectados con su presencia. Es lo que nos libra del mal. Es lo que nos da fuerza, es lo que nos esfuerza. Si hay algo que usted no puede desperdiciar, es un momento en su presencia. David decía, un instante en tu presencia es mejor que 1000 fuera de ella. Pero tenemos que aprender a estar en la presencia de Dios. Cuando nos reunimos con los amigos y pasamos un rato bueno, decimos qué bien la pasamos, ¿verdad que sí? Puede decir usted, qué bien la pasé contigo, Señor, 5 minutos, 10 minutos, pero qué bien la pasé en tu presencia. Hay que aprender eso. Tenemos que aprender a hacerlo. Porque oímos rumores de guerra y no sabemos cuándo nos van a sorprender a nosotros las guerras. Y lo que el Apocalipsis y lo que la palabra nos dice es que vienen tiempos difíciles. Pero para los hijos de Dios, en su presencia las cosas son diferentes. Si no aprende ahora que puede ser hallado a conectarte a su presencia, ¿cómo lo va a hacer mañana? Cuando será probablemente más difícil. Por eso dice, búsquenme mientras pueda ser hallado.
Mientras tengamos esta libertad de estar aquí, cerrar los ojos libremente sin saber que va a venir un batallón armado a llevarnos preso o a venir a traernos una situación difícil. ¿Cuántos se sienten libres en Dios? Todavía somos libres en Dios. Hay naciones que ahora mismo para reunirse a buscar la presencia de Dios lo hacen en cuevas, escondido, como en los tiempos de antes, como cuando los apóstoles eran perseguidos, maltratados, tomados presos y tenían que clamar y buscar la presencia escondido. Todavía somos libres para buscar la presencia de Dios. Así que, hermano, te exhorto a que todavía aproveche la oportunidad que tenemos de ser libres en Cristo Jesús. Dale un aplauso a Cristo, dale un aplauso a su presencia, pídele perdón, dile: Señor, perdóname porque muchas veces no he disfrutado tu presencia. En esta mañana, dígale al Señor, cierre sus ojos ahí donde está, ciérrelo, olvídese. El mundo continúa y no lo podemos detener. Y dígale: Señor Jesús, quiero ser una vasija útil a tu reino. Hoy, Padre, traigo mi vasija para que tú deposites en ella lo que tú quieres que yo sea y cómo camine en tu presencia. Cambia el contenido de mi vasija si no te agrada. Saca de él toda escoria, toda dejadez, toda altivez, todo orgullo. Saca de ella toda cosa que es hedionda a tu presencia. Quita, Señor, de mi vasija lo que no te honra y lo que no te agrada. Y deposita en esta mañana, Padre, deposita tu rema, deposita tu presencia, deposita todo aquello que va a hacer que yo sea diferente y que pueda impartir lo que tengo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tienes en tu vasija? Porque nosotros vamos a dar de lo que tenemos, no de lo que no tenemos. Y quiero leer en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Estoy en la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, muy parecido a la Reina Valera, así que lo estarán proyectando. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20, y dices: en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para uso honroso y otros para usos viles. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque es cortante como una espada de doble filo, porque penetra en nuestro ser, nos quebranta, nos trastorna, nos confronta, a veces nos bofetea, pero trabaja para discernir los pensamientos, para discernir la intención del corazón. Gracias por ella. Queremos ser vasos de honra, Dios. Pero hoy te pedimos que nos muestre en qué somos vasijas o vasos viles. Porque queremos ser vasijas honrosas, Señor. Muéstranos y enséñanos en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. En este pasaje bíblico vemos 4 vasijas, pero hay realmente más vasijas. Hay vasija de oro, vasija de plata, vasija de madera, de barro, de piedra, de bronce, de hierro. Vamos a ver las 4 que en este texto bíblico nos habla. Utensilios de oro y de plata, pero también hay de madera y de barro. Y yo te voy a hacer una pregunta. Y tú vas a tomar esa contesta para ti mismo. Y luego en el desarrollo del tema veremos, y la guarda ahí para que la puedas discernir con relación a lo que el Espíritu Santo te dice. En tu humanidad, ¿de qué material, cómo te gustaría hacer una vasija? ¿De oro, de plata, de barro o de madera? Guárdalo para ti. Nadie lo va a saber, tú y el Espíritu Santo. Amén. Así que veamos a identificar qué tipo de vasijas somos y qué tenemos en ella. Hay diferentes vasijas. Cada uno de ustedes y yo somos una vasija. ¿Cuánto lo creen? Somos una vasija hechura de Dios. Y te pruebo por la palabra que eres hechura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 10. Bien, dice, nosotros somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ella. Déjame ese verso ahí. ¿Somos qué? Hechuras de Dios. ¿Para qué fuimos creados? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice que para realizar buenas obras. Y dice las cuales Dios preparó de antemano. Antes de nosotros ya estaba preparado. ¿Para qué? Para que vivamos de acuerdo a ella. Estamos viviendo de acuerdo a esas buenas obras. No quiero que nadie me conteste. Estamos viviendo bajo ese principio de que somos hechuras de Dios, o de repente se nos olvida que no somos vasijas. Y lo que siempre tenemos que recordar, que somos vasijas hechas por la mano de Dios. Dios hizo el mundo y todo lo que en él habita con la palabra. Pero al hombre lo hizo con sus manos. El Dios pudo haber hecho al hombre con la palabra igual, ¿cierto? Pero le plació hacerlo con sus manos. ¿Sabe por qué? Porque éramos vasijas especiales. Somos vasijas especiales. Dígale al que está a su lado, yo soy una vasija especial hecha por Dios. ¿Acaso hay un Dios que haga cosas defectuosas? ¿Acaso hay un Dios que pueda hacer una vasija dañada, con defecto? Yo creo que el Dios al que yo le creo y le sirvo, y creo que es el mismo que usted le sirve, hace cosas especiales, únicas, porque no somos hechos en serie. ¿Sabe lo que es una producción en serie? Molde, todas son iguales. Nosotros no fuimos hechos en serie. Somos hechos especiales por Dios. Usted tiene que entender el valor que usted tiene. En la medida que usted entienda lo que usted es, la vasija que usted es y para qué fue formado, usted va a caminar ya más bajo los preceptos y principios del Dios que los creó. El problema es que el mundo nos atormenta, el mundo nos trae tantas condiciones y hablan tan mal de nosotros en el mundo. Nos ponen tantos títulos que a veces perdemos de visión lo que somos en Dios. Hoy usted tiene que entender que usted es una vasija especial hecha por Dios. Para, como dice la palabra, para ese propósito.
porque de antemano Él ya lo hizo. Y dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, estoy en el mismo capítulo, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Hemos sido acercados a Dios por su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué es una vasija? Una vasija es un envase con diferentes formas. Ninguno somos iguales porque no hay duplicidad en nosotros. Unos de una manera, otros de otra, pero especiales para Dios. Entonces, ¿qué somos vasija? Una vasija en sentido general es un envase que puede contener diferentes líquidos, sustancias, cosas, pero también puede ser de diferentes formas. Eso es una vasija. Pero la palabra dice que hemos sido creados por Dios y que somos vasijas creados por Dios. Y yo quiero que usted esté de acuerdo conmigo por la palabra que somos vasijas creadas por Dios. Vasijas, vasos, utensilios, para este caso usted lo ve como sinónimo. Amén. Cada vez que mencionemos vaso, vasija, utensilio, estamos hablando de cada uno de nosotros. No para el que no vino, sino para nosotros que estamos aquí y para los que nos siguen por las redes sociales y para los que se agregan, que no vienen a la iglesia y se quedan ahí. Somos vasijas hechas por Dios. Amén. Pero miren qué hermoso lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Están entendiendo lo que usted es, lo que usted porta? No lo que el mundo ha dicho que usted es. Es lo que Dios dice que usted es. El mundo te puede decir un profesional, excelente trabajador, un hombre de principio. Eso lo dice el mundo. ¿Qué Dios dice de ti? Es lo que importa. ¿Qué Dios dice de ti? Por ejemplo, Esteban es militar. A ustedes lo ascienden dependiendo de su trabajo, capacidad, desempeño. ¿Sí? Pero eso lo hace el hombre. Ahora, ¿qué Dios está diciendo de ti? ¿Qué parámetro está usando Dios para ascenderte, para cambiarte de posición en el reino de los cielos? Eso es lo que importa. Mira cómo dice 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasija de barro. Yo le hice una pregunta al principio. ¿Qué vasija usted quisiera hacer? Usted lo anotó ahí. Mira lo que le dice la palabra. Bendecidos los que fueron vasijas de barro. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Miren, la gente dice, ese hombre está ungido. No, ese hombre, usted no conoce a fulano de tal. A veces por aquí me preguntan, usted fulana, sí, me han hablado de usted, que esto, que lo otro. Eso es un calificativo de hombre. Este hombre está ungido, esta mujer está ungida. El único ungido es Jesucristo. Él es el ungido y en nosotros como vasija de barro, Él se deposita en nosotros y fluye en unción a través de nosotros. Dale un aplauso a Cristo si lo entendiste. Nosotros somos vasijas de barro. Él se deposita en mí y en ti y la unción de Él fluye a través de nosotros. No es por nosotros, sino por lo que está sobre nosotros.
Así que si te creías algo, demóntate. ¿Qué te creen del burrito? Cuando entraba a Jerusalén, el burrito estaba oriundo. ¡Wow! Cuando fue a su casa le dijo a su mamá, mamá burra, yo entré a Jerusalén y todo el mundo me puso ramo. Y ella le dijo, ¿y cómo entraste? Yo llevaba a Jesús en mi lomo. Entonces le dijo mamá burra como sabia, ve mañana sin él a ver qué pasa. ¿Qué usted cree que pasó? La unción del burro era lo que estaba arriba, era lo que portaba. Al otro día fue y obviamente no pasó nada. Es que a veces nos sentimos burros, bendecidos y ungidos, y simplemente quien llevamos sobre el lomo es el ungido y es el que merece los ramos y los halagos. Dale un aplauso a Cristo. Y de eso se trata, hermano. ¿Por qué? Me preguntaba yo, Señor, ¿por qué tesoros en vasijas de barro? ¿Sabe por qué? Porque el barro puede ser moldeado. El barro puede ser transformado. El barro puede ser cambiado. Por eso es depositado en vasijas de barro. Para cambiar una pieza de oro o de plata o de hierro o de bronce se necesita un proceso más difícil. Hay que a veces darle martillazos, hay que meterlo a un fuego fuerte. Entonces la palabra me dice que Él es el alfarero y que nosotros somos el barro. Como le dijo a Jeremías, baja y ve a ver lo que está haciendo el alfarero. Y él tenía en la rueda la vasija. Y luego vamos a ver cómo eso aplicamos a esa condición de romper esa vasija porque no tenía la forma que le agradaba al alfarero. Y si Dios es tu alfarero y nosotros somos el barro, Él va a hacer vasijas con nosotros que a Él le agrade. Y cuando no le agrada la vasija va a tener que romperla y hacerla de nuevo. La rueda significa la circunstancia de la vida. Se usa agua para purificar cuando se hace la masa del barro. Pero también se necesita fuego para que después que la vasija esté formada, es sometida al fuego para ponerla más resistente y más fuerte. Y el fuego son los procesos por lo que tenemos que pasar para que nuestra vasija resista las inclemencias del tiempo. Y eso es lo que somos, vasija en mano del alfarero. Amén. Así que tú y yo estamos y sabemos que fuimos creados por un Dios, como dice en el Salmo 139, verso 15. Fuimos formados basado en el diseño de Dios. Probablemente si tú hubiese intervenido en el diseño de tu formación física como humana o espiritual, vamos a ver la física, le hubiese dicho, no me ponga las orejas tan grandes. Hay algunos que están diciendo, modélame más. Me están haciendo la seña, ¿eh? Otros hubieran dicho, hazme un poquito más alto, no me hagas tan bajito. Y a otros le dicen, dame un poquito más bajito, no me hagas tan alto. O dame un color diferente. O arréglame el pelo, o pónmelo de tal manera o tal de otra. ¿Verdad que sí? Si nosotros hubiésemos intervenido, yo estoy segura que todo el mundo pensó que le hubiese dicho a Dios que no le pusiera o que le pusiera. Ahora, en este instante. ¿Cierto? Claro que sí. Pero igualmente en nuestras emociones o en nuestro carácter,
le hubiésemos dicho, cámbiame esto, ponme esto, quítame esto, hazme de tal manera, ¿sí? Pero nosotros no intervenimos en nuestra creación. Él nos creó, dice la palabra, a imagen y semejanza, con los detalles que Él no quiso poner. ¿Verdad que sí? Y como fuimos creados por Él, nos diseñó como vasijas de honra. Quiero que sepas, hermano, que tú fuiste diseñado como una vasija de honra. Que en el proceso de tu formación cambiara esa perspectiva y cambiara de ser una vasija de honra a una vasija de deshonra o de uso vil, es otra cosa. Pero como Dios nos creó, como Él nos diseñó como vasijas de honra. Mira lo que dice el Salmo 139, capítulo 139, verso 15. Te voy a dar textos bíblicos, todo basado en la palabra de Dios. Amén. Y dice lo siguiente, aunque en lo íntimo me diste forma. Ay, Dios mío. Yo quiero que usted viva esto. Mírelo. En su mente creativa, en su mente imagíneselo. Use esa mente. Y véalo como lo veía David. En lo íntimo me formaste. En lo más secreto me fui desarrollando. Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Verso 16. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formara, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. En lo íntimo fuimos formados por Dios. Así que nosotros podemos ser diferentes vasijas. Y yo quiero que tú vayas identificándote qué vasija tú quieres ser o qué vasija tú eres. O qué tienes que suceder para que tu vasija sea lo que Dios quiere que contenga. ¿Me estás siguiendo? Podemos ser un vaso de testimonio. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2. Nuestras cartas son ustedes mismos. Aquí hablaba Pablo. Nuestra carta, o sea, la carta de testimonio de él, dice, son ustedes mismos y fueron escritas en nuestros corazones, fueron escritas en nuestro corazón y son conocidas y leídas por todos. Es evidente que ustedes son una carta escrita por Cristo y expedida por nosotros. Carta que no fue escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Y no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones que sienten. Podemos ser un vaso, una vasija de testimonio. Dar testimonio de lo que somos, no por nuestra boca, sino por una carta escrita por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Puede ser una vasija de obediencia. Puede ser una vasija de obediencia. Mateo 26, 39. Mateo 26, 39. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieras tú. ¿Quién dijo eso? Jesús, en Getsemaní, en el dolor de saber lo que iba a vivir, pero fue un vaso de obediencia, porque tenía que cumplir una misión. Tenía que cumplir un llamado. Por eso dijo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Cuánto están dispuestos a que la voluntad de Dios se haga en su vida? Se necesita ser una vasija que contenga la obediencia. Amén. O un vaso de pacto. Un vaso de pacto que entre en el pacto que hizo Jesús con nosotros. Como dice en Lucas 22:20. Lucas 22:20.
De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Esa sangre que fue el pacto que Él hizo con nosotros. Para hacer una vasija de pacto, hay que entrar en el pacto con el Creador. Si quieres ser una vasija de pacto, tiene que tener pacto con Jesús. Porque dijo: esta es mi sangre que será derramado por todos ustedes. Y habló de un nuevo pacto con nosotros por su sangre. Pero no ser una vasija de pacto, no es una vasija que se mueve por episodios. Hoy estoy sirviéndole a Dios con gozo, pero ya mañana se me fue el gozo. Ya mañana estoy muy ocupado, ya mañana no tengo tiempo, ya mañana no puedo venir a la iglesia porque estoy haciendo otra cosa. Hoy estoy en gozo, wow, aleluya, gloria a Dios. Voy a trabajar, trabajo con los niños, trabajo con el evangelismo, pero mañana ya me siento frío, desanimado y no estoy ni orando, ni estoy leyendo la Biblia, ni le estoy hablando a nadie de Jesús. Eso es una vida de episodios en Dios. El hombre de pacto es un hombre o una mujer que permanece en su presencia, que permanece en su reino, que lo hace constantemente, no a veces, sino continuamente. Amén. Continuamente. Y es lo que Dios, por eso dice: el que perseveres hasta el final, en Apocalipsis 5:3 o 3:5. Hasta el final. Perseverar significa estar permanentemente en Dios. No ser cristiano hoy y mañana o pasado se me sube el apellido o el carácter y ya no soy lo que dije que era. ¿Usted me está entendiendo? Eso es ser un vaso de pacto. Un vaso de servicio honroso. Un vaso de servicio honroso. No por queja, no por dolor, no para estar bien con Dios, sino por deleite. Como hablábamos la semana pasada. Cuando tú le sirves a Dios en deleite, tú eres un vaso honroso. Eres un utensilio para ser usado en honra. Como decía 2 de Timoteo capítulo 2. Ser un vaso honroso. Por eso Jeremías 18:3-6 nos dice lo que le pasó a aquellos que no fueron vasos honrosos. Dice: yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno, o la rueda. La vasija de barro que él hacía se deshizo en sus manos, así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Cuando no eres un vaso de honra, pudieran deshacerte. El alfarero deshace la vasija, en otras palabras, la rompe, la vuelve al barro y hace una nueva. Y no queremos que no hagan vasijas nuevas y que se salgan de nosotros, ¿verdad que no? Necesitamos ser vasijas de servicio, de honra, para que Dios se agrade de nuestras vidas. Amén. Corintios capítulo 1, primera de Corintios capítulo 10, verso 21, dice: ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Porque un vaso que le sirve a Dios se santifica. Es un vaso santo, es un vaso apartado, es un vaso definido para las cosas de Dios. No podemos andar en dos mundos, no podemos andar en dos aguas. Y es el problema de lo que está pasando hoy día. Dios está confrontando la iglesia, porque la iglesia está siendo muy permisiva. Estamos llamando a la santidad religiosidad, a la integridad religiosidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Pero a la santidad le estamos llamando religiosidad. No sea tan religioso.
Sé libre para vestirte como tú quieras. Señor, en la palabra de Dios hay principios, hay preceptos que no se pueden violentar. Por eso la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día las iglesias están siendo muy permisivas, sobre todo después del coronavirus. Y estamos viendo de todo. Por eso el lesbianismo, la homosexualidad ha ganado tanto terreno. Porque estamos siendo muy permisivos en el reino de Dios. Y el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José es el mismo Dios de ahora. Y el mismo Dios de santidad, integridad y de precepto es el mismo Dios de ahora. Dios no ha cambiado, porque dice la palabra que no tiene sombra de variación. ¿Sabe lo que significa eso? Él no cambia. Lo que dice hoy, ayer y mañana lo va a sostener. Él es un Dios de promesa. Entonces en eso somos muy afianzados, en que las promesas del Señor no cambian, pero se nos olvida que Él tampoco cambia sus preceptos y sus mandatos. Hay que vivir en santidad. Si tú tienes una situación de vida que no agrada a Dios, simplemente resuélvela, porque el Dios que le servimos es un Dios bueno y su fidelidad nos persigue. Nos perdona, nos acepta tal y como somos, pero no se compenetra ni comparte con el pecado. ¿Estás en pecado? Resuélvelo con Dios. Es fácil. Cierra esa puerta. Ordena tu vida. Ponlo a Él a reinar en tu corazón, en tu casa, en tu vida. Ordénala. Y Él te va a recibir como quiera. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Sé un vaso de honra para Dios, viviendo vidas ordenadas, viviendo vidas correctas. Hoy día hay muchas permisividades. Gente que ve cosas incorrectas en la televisión. Entienden que ver pornografía no es nada si lo está haciendo con tu pareja. Y como le decía a alguien, eso es una puerta a la infidelidad y a la fornicación. Eso es una puerta a destruir tu matrimonio. Tú no necesitas ver pornografía para tener una intimidad más eficaz. Eso es mentira del diablo. Eso es pecado. Eso es abominación y no le agrada a Dios. La pornografía es peor que la droga, porque es más fácil accesar a ella. Y va a crear un mundo de fornicación en tu interior. Tu mente se va es como una computadora. Tú la vas a alimentar con eso y eso es lo que va a dar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Tienes problema de alguna índole? Acude a un profesional que te ayude. Pero no entre en el juego de Satanás y sus demonios. La pornografía te destruye. Y va a destruir a tus hijos. Porque la maldad de los padres te va a perseguir a tercera, cuarta generación. Y va a pasar a tu generación venidera. Usted me está entendiendo. Lo que usted haga hoy va a ser afectado a su generación venidera. Camine bajo los principios divinos de Dios. No se haga acuerdo con los del mundo. No te rías de lo que ellos hacen. Ni busque aprobación en el mundo aprobando las cosas incorrectas que ellos hacen. Y sobre todo las que hacen en la intimidad de su habitación cuando se cierra la puerta. No le cambie el nombre a la fornicación, no le cambie el nombre al adulterio, ni lo justifique. Porque el pecado en Dios no puede ser justificado. Y un vaso que es de honra, creado para honra, se puede convertir en un vaso de deshonra. Un vaso para cosas útiles, honrosas, se puede ser usado para cosas viles. Así que, ¿qué tienes en tu vasija? ¿Qué estás metiendo en la vasija? Porque en la vasija caben muchas cosas. Busco a Dios, leo la palabra,
Pero ¿qué más se está metiendo? ¿Qué más hay en el fondo? ¿Qué hay en tu vasija? Hoy es un día para revisar qué hay en nuestras vasijas. Resentimiento, amargura, falta de perdón, iniquidad, permisividad. ¿Qué hay en tu vasija? Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso base que tomamos, pero el verso 21 dice: así que quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra. El que se limpia de estas cosas no quiere decir que están condenados, no. Ese es lo lindo del Dios que le servimos, que es un Dios de perdón, que es un Dios de restauración, que es un Dios que levanta, que es un Dios que forma. Dice, el que se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Antes pasamos por situaciones, somos débiles, sí, Dios lo sabe, pero en Él, dice la palabra, lo más sencillo, su gozo es nuestra fortaleza. En Él podemos, con Él podemos, sin Él no podemos, pero con Él sí podemos. Santifica tus ojos que estás mirando, santifica tus oídos que estás escuchando, santifica tu boca, ¿cómo está hablando? Un vaso de honra no es una boca que habla maldición, que maldice, porque no puede, dice. Cuando tú ves a un hermano, ¿qué tú le dices? Dios te bendiga. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces con tus hijos? ¿Tú qué haces con tus nenes? Los bendice. Usa tu boca para bendecir. ¿Qué haces con tu mamá? La bendice. ¿Qué haces con tu papá? Lo bendice. ¿Qué hace con la comida que te come cada día? La bendice. Entonces no puede maldecir al gato, ni al perro, ni al vecino, ni al amigo, ni a los mismos hijos. Porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿O acaso existe esa dualidad? Ahora le llaman a la gente bipolaridad para justificar sus caracteres y acciones incorrectas que traen un atrás pesado realmente, pero lo llevamos al psicólogo, al psiquiatra, y entonces ellos le determinan que es bipolar. ¿Sabe por qué viene esa bipolaridad? Porque te violaron mientras eras pequeña o era pequeño. Mientras estaban violándote años tras año, creó en ti una doble personalidad, porque tuviste que lidiar con algo que eras impotente para salir adelante. Eso trae bipolaridad. Porque fuiste maltratado física y verbalmente todo el tiempo y tuviste que lidiar con una vida que no podías cambiar y te creó una falta de personalidad, te hizo una complicidad, hiciste una dualidad en tu vida. Entonces los psicólogos dicen, es bipolar, vamos a darle medicamento, y nosotros decimos, hay que liberarlo, hay que sanarlo, hay que llevarlo a sanidad, hay que cambiar su alma, hay que sacarlo de la cárcel donde el diablo y sus demonios lo metieron. Hay oportunidad para los bipolares. Pero el mundo no entiende esto. Una vasija de honra es una vasija que bendice, que habla de Dios. Pero esa vasija se puede enojar.
Claro que sí. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Usted se va a airar, usted se va a enojar, pero cierre su boca. Tome dominio propio de sus pensamientos. No todo lo que se piensa se dice. No todo lo que llega a la mente se saca por la boca. Después que usted le quita la pluma a una gallina, vuélvasela a poner, que le voy a dar el premio del año. ¿Puede volvérsela a poner una pluma? Ay, me equivoqué, esta no era la gallina. Ponle la pluma ahora. Tome dominio de sus pensamientos, no saque todo lo que llegue a su mente por su boca, porque su boca es la boca de una vasija de honra. Y tienes que honrar con lo que ve, con lo que habla, con lo que piensa y cómo actúa. Amén. Una vasija que porta la unción o porta el ungido de Jehová es una vasija que la podemos ver porque es una vasija que su aceite no se acaba. Y te voy a leer este pasaje bíblico en Segunda de Reyes, capítulo 4, versos 4 y 6. Dice Segunda de Reyes: luego entra en tu casa y enciérrate con tus hijos. Este pasaje es cuando Elías se encuentra con la viuda. Echa aceite en todas las vasijas y ve apartándola conforme las vasijas vayan llenando. Cuando todas las vasijas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más. Pero en cuanto su hijo le contestó que ya no había más vasija, el aceite, ¿qué le pasó al aceite? Cuando tú eres una vasija que porta el ungido de Dios, mientras tú te estés multiplicando, mientras tú estés dando, el aceite no va a ser detenido. El aceite va a fluir. Porque tú estás dando de lo que tienes. Pero cuando tú dejas de dar, cuando tú ya no puedes más, cuando tú dices no voy a hablar más de Dios, cuando tú te entretienes en tus quehaceres, oficio, trabajo, dimensiones, diseños, sueños, propósitos tuyos, el aceite deja de fluir. Si lo crees, dale un aplauso a Cristo. No deje que tu aceite deje de fluir. Pastora, yo no sé qué es lo que me pasa, porque yo era un hombre que antes soñaba, yo era una mujer que tenía visiones, yo era un hombre que hablaba y la palabra de Dios fluía y no sé qué me está pasando. ¿Sabes lo que te está pasando? Que dejaste que se acabara el aceite de tu vasija. Porque cuando ya no hay más vasija, se paró el aceite. Cuando no usan lo que tiene, se va a detener el aceite. Adoradores deben mantenerse fluyendo constantemente en la presencia de Dios, recibiendo de Él permanentemente para que tengan para dar. Porque cuando dejan de hacerlo, se acabó el aceite. El aceite deja de fluir. El aceite deja de fluir. Eso es lo que te pasa. Porque ya no estás recibiendo los sueños que antes soñaba. Porque no estás viendo las visiones que antes veía. Porque no te sientes llamado a estar en la presencia, a servirle al reino. Porque no estoy apasionando. Y déjame decirte, tú puedes apasionar por el reino, puedes trabajar, puedes tener una vida normal y tú puedes fluir en la presencia de Dios. Puedes tener hijos. La gente cree que porque se casa ya se terminó su servicio a Dios. ¿Quién te dijo eso? Hay tiempo para todo debajo del sol. Y mientras más estás con tu amado en las cosas de Dios, mejor te va en el matrimonio. Sí o sí. No dejes de buscar el aceite
que viene del cielo para que no cese. Tú puedes ser un vaso de provisión. Un vaso de provisión es aquel vaso que no va a parar la provisión a sí mismo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo, y los tres comieron durante muchos días, porque la viuda obedeció y atendió al ministro, atendió al profeta primero, y le dio de lo poco que tenía. Y el Señor le dijo: por cuanto ha sido provisión para otro, no se va a detener el aceite ni la harina en tu tinaja. No le diga a Dios que tú no puedes ayudar a nadie, porque el que da con lo poco, da con lo mucho. Y el Señor así te dice: por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Cuando eres provisión, Dios va a permanecer, y tu provisión permanente en ti. Vendrá harina, tendrá aceite y no se acabará. Por cuanto le has sido fiel, por cuanto le has sido obediente, y te conviertes en un vaso de provisión. Es el vaso que está dispuesto a ayudar. Es el vaso que no está diciendo: pidieron una ayuda para alguien, pues yo no puedo. ¿Cómo que tú no puedes si Dios es tu proveedor? Tú siempre puedes. Depende de la vasija que porte. Depende de lo que porte dentro de tu vasija. Si en tu vasija hay un hombre o una mujer de provisión. No sé si me estás entendiendo. No va a parar el aceite, ni va a parar la harina. Oh Señor Jesús. Una vasija quebrada. Una vasija quebrada es aquella vasija que se deja quebrantar por la presencia de Dios. Es una vasija que revisa lo que hay en su contenido. Es una vasija que dice: yo voy a hacer lo correcto con lo que tengo. Yo voy a dar de lo que tengo. Yo voy a dar de lo que Dios ha depositado en mí. Yo quiero ser útil al reino. Es una vasija que se quiebra, que se arrepiente, que decide ser diferente. Y esto podemos verlo en Lucas 7, verso 37. Lucas 7, verso 37 y el verso 38. Dice: cuando una mujer de la ciudad, que era pecadora, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y dice el verso 38: llorando, se arrojó a los pies de Jesús y comenzó a bañarlo con sus lágrimas y a secarlo con sus cabellos. También se los besaba y lo ungía con el perfume. Una vasija que se quiebra en la presencia de Dios. Dice la palabra: no rechazará Dios un corazón contrito y humillado. Un corazón que se quiebra delante de la presencia, que se arrepiente, huele a perfume de gloria. Huele a perfume de gloria y sube el olor fragante al estrado de Dios. Un olor a perfume de arrepentimiento, perfume de quebrantamiento. Por eso tenemos que revisar nuestra vasija y quebrantarnos delante de su presencia. Amén. Oh, gloria a Dios. La gloria del perfume del Espíritu Santo sube con olor fragante al Padre. Los vasos de juicio. Cuando Josué entró
y fueron quitados, o más bien destruidos, porque dice la palabra que fueron hundidos los muros de Jericó. Dice, Dios le dio una orden que las vasijas, los utensilios fueran consagrados a él y eran puestos en su templo. O sea, utensilios que vinieron de la guerra, que fueron de maldición, fueron consagrados para Dios. O sea, tú puedes ser un vaso que ha vivido con vidas viles y puede ser consagrado para Dios. Y Dios lo va a recibir. Eso lo pueden ver en Josué 6:19. Fueron puestas y luego esas mismas vasijas fueron llevadas al templo. Y pasaron de templo en templo, como los que tenía Salomón en su templo. Las mismas que dejó David fueron consagradas para Dios. Pero llega un momento, hermano, escúchame bien, que tú puedes ser una vasija de honra y consagrada a Dios, pero el enemigo te puede persuadir y llevarte a ser una vasija para usos viles. Fue lo que hizo el rey Asaf en segunda de Crónica, Ahaz, en segunda de Crónica 28. Dice, además de todo esto, Ahaz recogió los utensilios del templo de Dios y lo hizo pedazo. Luego cerró las puertas del templo del Señor y se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. ¿Cuántas vasijas han quedado quebradas y se han quedado perdidas en el mundo con el menosprecio, el desprecio, la amargura y no se han levantado porque fueron vasijas que fueron destruidas? Una vasija que pudo haber sido buena, una vasija que era útil. ¿De cuántas personas que han estado brillando en la presencia de Dios hoy sabemos que están en el mundo? ¿Conoce usted alguno? Hay muchos que le sirvieron a Dios, que le compusieron canciones para Dios y luego cambiaron y ahora son homosexuales. Muchos que sirvieron en los templos, en los altares, pero se dejaron corromper y arrastrar y hoy están en el mundo. Esas son las vasijas que fueron rotas. Pero hay otras vasijas que aunque fueron usadas para usos viles, pueden restaurarse y pueden convertirse en vasijas honrosas. Porque en Dios hay esperanza. Amén. Hubo un rey, el rey Belsasar, que tomó las vasijas, porque estas vasijas pasaban de un templo a otro templo en diferentes décadas, en diferentes momentos. Y ese rey Belsasar, que está en el libro de Daniel capítulo 5, esto es muy interesante, hermano. Hay que tener cuidado para qué tú usas tu vasija. Ay, yo no sé, Señor. Tienes que tener cuidado porque puede ser una vasija de oro, una vasija de barro. Puedes estar brillando en la presencia y te puede dejar confundir. Por eso hay que estar apercibido, hermano, hoy día y dejar la permisividad, estar pendiente, estar atento. Mira lo que hizo Belsasar con los utensilios. Estoy en Daniel capítulo 5, verso 3. Bueno, verso 2 dice que él mandó a buscar los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había sustraído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ello tanto él como sus invitados de importancia y sus mujeres y concubinas. Tomaron vasijas que estaban destinadas, apartadas, vasijas honrosas. ¿Usted me está entendiendo? Que nosotros somos esas vasijas. Vasijas que tuvieron en el altar, vasijas consagradas. Dice Pablo, mire que te firme, mire que no caiga. Porque él había ido al tercer cielo y sabía que podía caer. Vasijas honrosas fueron usadas para beberse el vino con los invitados. Y dice el 3, y así se fueron llevando los vasos de oro que se habían sustraído del templo de Dios en Jerusalén, y el rey y sus invitados bebieron en ello, lo mismo que sus mujeres y concubinas. Dice que se embriagaron.
Dice el verso 5, en ese mismo instante aparecieron los dedos de una mano humana a la luz del candelebro. Escribían sobre la pared blanca de la pared del palacio, y el rey al ver esto se llenó de miedo. Temblaba, dice la palabra. Usted lo puede leer más completo en su casa, el capítulo completo, capítulo 2 del libro de Daniel. ¿Qué hizo el rey? Mandó a llamar los magos, lo que ellos hacían, lo que ellos tenían a la mano, para que le dijeran qué significaban esas palabras en la pared. Pero nadie pudo hacerlo. Entonces la mujer, la reina, le dijo, mira, yo conozco a uno que le llaman Daniel, un hombre con sabiduría. Literalmente, como dice, haya más luz, entendimiento y sabiduría, porque Daniel era un hombre que fue apartado en sabiduría, en conocimiento, y lo mandaron a buscar porque él tenía la interpretación. Él interpretaba sueños, tenía muchas habilidades que Dios le había dado. Y dice, el rey le dice que le ofreció regalos a Daniel para que le interpretara lo que decía en la pared. Pero Daniel los rechazó, porque un vaso de honra no se vende. Daniel era un vaso de honra. Un vaso de honra no se deja conquistar por un rey. Un vaso de honra no se deja mezclar. Un vaso de honra no se deja persuadir por el enemigo. Daniel era un vaso de honra con sabiduría. Y le dijo al rey, no necesito tus tesoros, pero yo he de interpretar las letras en la pared. Y dice lo siguiente, las letras en la pared eran Mené, Mené, Tekel, Parsin. Y Daniel le dijo lo siguiente, lo que significa es, estoy en el verso 26, Mené, Dios ha llamado a cuenta al reino. En otra versión dice, Mené significa contado. O sea, tus días en el reino son contados. De su majestad y le ha puesto fin. Tekel, Dios ha pasado a su majestad. Dios ha pesado a su majestad en una balanza y su peso ha dejado mucho que desear. Parsin, Dios ha dividido el reino de su majestad y se lo ha dado a los medos y a los persas. Y dice la palabra que Belsasar ordenó, porque había ofrecido la vestimenta de púrpura y ponerlo como tercero en el reino. Pero lo más importante de esto es que dice el verso 30, esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió asesinado. Y Darío tomó el reino con unos 62 años de edad. Y dice más adelante el siguiente capítulo, el capítulo 3 de Daniel, que Darío dividió el reino en varias opciones, tal como decía la letra en la pared. Porque alguien destruyó los vasos de honra. Ay de libre Dios ser piedra de tropiezo de un vaso de honra. Que te libre Dios de ser piedra de tropiezo de un vaso de honra. No caiga en las insinuaciones del enemigo y cambie lo que contiene tu vasija en las cosas de este mundo. ¿Me estás entendiendo? Así que, ¿qué tienes en tu vasija? ¿Ha ido entendiendo, ha ido buscando, ha ido encontrando lo que hay en tu vasija? Amén. Porque hay vasijas que producen gozo, como cuando se llenaron las tinajas de agua y se convirtieron en vino por Jesús en la boda de Canaán. Son vasijas de gozo, que portan el gozo del Señor, que portan el deleite del Señor, y así mismo lo transmiten. Porque tú no puedes dar lo que no tienes en tu vasija. Y si lo que tienes es abominación en la vasija, eso es lo que va a salir por tu boca. Así que revisa lo que hay en tu vasija, conforme a tu vida día a día, a lo que hablas, a lo que haces.
cómo te comporta. Dios dio a Moisés diseño y esas vasijas fueron puestas en altar y pasaron de un rey a otro. Pero dice que al final esas vasijas que fueron deshonrosas por Belsasar, entonces en Edras volvieron otra vez al altar de Dios. ¿Sabe lo que el Señor te está diciendo? Que aunque haya sido una vasija honrosa y hayas pasado por un proceso donde ha dejado de brillar como una vasija de barro, pero de oro brillante como el oro, puedes volver a esa condición anterior. Puedes volver a ser una vasija de honra. Ponte sobre tus pies. Puedes volver a ser una vasija de honra. Hoy toma tu decisión de que lo que haya en tu vasija, no importa si tu vasija por obra del enemigo fue quebrada, la hirieron, la menospreciaron, la despreciaron, la dañaron. Nunca pudiste hacer cosas por ti misma porque alguien siempre fue una piedra de tropiezo para tu vida. Tu vasija cambió de lugar, estuvo en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Tu vasija fue a adorar a otros dioses. Dioses, hay muchos dioses en la vida de un ser humano. Y así te dice el Señor, trae tu vasija de nuevo al altar y santifícala en esta mañana. Si encontraste alguna escoria en tu vasija, cierra tus ojos. No mire nada de lo que está a tu alrededor. Ministerio, suba. Mírate, mira tu vasija. Creo que las vasijas de oro y de plata son las que más brillan y probablemente son las más deseosas del enemigo. Hay gente que quiso ser una vasija de plata o una vasija de oro cuando hicimos la pregunta. Quiero decirte que esas vasijas que más brillan son las vasijas más atractivas para el enemigo. Son las vasijas que él manda a buscar para emborracharse y beber en ellas, como el rey Belsasar. No dice la palabra que él buscó las vasijas de barro, ni las vasijas de madera. Yo quiero ser una vasija de barro, como fue Jesús. No sé usted qué quiere ser. Que en su vasija de barro brille la luz de Cristo. Que su vasija contenga todo lo que el Espíritu de Dios quiere poner. Si tu vasija está llena de agua, de una agua limpia, solo asegúrate que sea de agua limpia. Agua purificada para que el Espíritu Santo de Dios pueda resplandecer a través de ti. No importa si tu vasija es de madera, no importa si es de barro, va a ser más moldeable y te va a doler menos. Asegúrate que en tu vasija pueda permanecer el Espíritu Santo de Dios. Busca en el fondo. No mires solo arriba. Necesitas meter la mano y escarbar en el fondo. Y buscar esas hojarascas que están ahí. Esas zorrillas que se han quedado en el fondo de tu vasija. Esas zorrillas. Carácter, falta de perdón, amargura, resentimiento. Porque las vasijas de amargura son como aquellas vasijas que contenían un vino agrio y se le puso en la boca a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. Sácalas ahora.
Dile al Espíritu Santo, sácame todo aquello que me está deteniendo en tu caminar. Saca del fondo de esta vasija nombres, personas, ideas, sueños atrofiados, malas actitudes. Dile a Él que los saque para que tu agua sea completamente limpia en tu vasija. No necesita aportar oro ni plata. Eso ya lo tiene tu Padre. Tú lo que necesitas en esa vasija es amor, perdón, misericordia. Ser misericordioso con tus hermanos y con aquellos que son más débiles. Saca todas esas cosas que no te han dejado avanzar ni profesionalmente, ni en tu trabajo, ni económicamente. Y cuando tu vasija aporte agua limpia del Espíritu de Dios, serás una vasija de provisión, serás una vasija de honra, serás una vasija de testimonio, serás una vasija de unción que fluye del Espíritu Santo de Dios. Alcanzarás sueños que hace tiempo que estás deseando tener. Sueños que se pueden llamar hijos, esposo, carrera, un carro incluso, una casa. Sueños que están detenidos. Porque en tu vasija probablemente hay amargura. Hoy es un día para limpiar tu vasija. Este es el momento para limpiar tu vasija. Para que en ella la vamos a llenar con cosas nuevas.